Bueno, entonces de lo que nos corresponde hablar en esta siguiente hora es acerca de lo que yo he llamado algunas consideraciones para el mejoramiento genético en cabras y ovejas. Algunas consideraciones, porque sería muy difícil irse a darles una clase de genética aquí. Genética es una asignatura que se ve durante varios semestres. Si usted quiere hacerse especialista en genética, yo por lo menos que hice mi maestría en genética vi 7 genéticas, entre muchas estadísticas también, para convertirse en geneticista. Entonces, estos son algunos tips, algunas consideraciones, cosas que usted tiene que tomar en cuenta cuando va a hacer mejoramiento genético en cabras y ovejas. De todas maneras, ya les dijimos que este diplomado les puede servir como crédito para una futura maestría que vamos a abrir, si Dios quiere, el año que viene, y pueden utilizar, allí se va a ahondar más en cada asignatura. Biotecnología de la reproducción, no se pusieron bravos cuando hablamos de mejoramiento genético. Ahí sí necesito, ahora sí necesito que lo primero que tenemos que aclarar es que es el término de genética. Genética es la ciencia que estudia la variación y la transmisión de los rasgos de una generación a otra. En todas las especies, en una población, sin que necesariamente sea una raza o definida, la genética estudia cómo se transfieren los rasgos medibles o visibles de una población a la siguiente, de una generación a la otra. Y hay términos que tenemos que tener claro cuando hablamos de genética, que son los términos básicos de genética, que a veces los confundimos, lo que son los cromosomas, lo que es un gen, que es la unidad más pequeña de lo que es todo el entramado de mejoramiento genético, lo que son esas largas tiras que ahora conocemos que se llaman ADN, que hace en los años 70 y tanto, Watson y Crick tuvieron la genialidad de imaginárselo, porque en ese momento no habían herramientas suficientes como para decirlo con total certeza, pero se imaginaban unas tiras, ¿verdad?, donde de material proteico, ¿verdad?, que tenían cierta secuencia y daban una codificación para la expresión de algunas características. Y eso fue un salto gigantesco en lo que fue la genética, al punto de que hoy hablamos de biología molecular, de genética molecular, y es que podemos leer cada una de estas secuencias en la tira de ADN y saber dentro de esa secuencia de nucleótidos que conforman el ADN, qué secuencia codifica para tal cosa. Adenina más guanina más citosina, seguido 3 veces, codifica para grasa en la leche. Citosina, tiamina y guanina codifica para ojos azules. Ya podemos leer esos códigos que están envueltos en esas tiras, largas tiras de ADN. Aclarar que el ADN en ovejas y cabras es distinto. Hay 30 pares de cromosomas en las cabras y 27 en las ovejas. Y yo creo que esa diferencia de esos 3 pares es para que las cabras sean más necias. Más inteligentes. Eso hay aquí,
esos 3 pares de cromosomas debe ser de pura necedad y debe estar codificado toda la necedad de las cabras, porque obviamente son animales mucho más la inteligencia, difíciles de trabajar, son más la inteligentes docilidad. y por ser más inteligentes son mucho más difíciles de dominar y de hacer que hagan lo que uno quiere que ellas hagan. A todo criador le gusta que los animales hagan lo que uno quiere que hagan. Las cabras son bastante difíciles, aunque aprenden, y decíamos, aprenden más rápido las rutinas y tienen memoria de largo plazo, inclusive en algunos trabajos se dice que mayor memoria que los perros. Una cabra, usted la ordeña hoy, la deja de ordeñar hoy y después 150 días después o el año siguiente la va a ordeñar y ella vuelve al mismo sitio de ordeño, al puesto que le toca, se aprende la rutina inmediatamente. Recuerda la rutina de hace un año atrás. Usted deja a un perro de hacerle la misma rutina un año, cuando usted quiere que la haga, cuesta que retome esa rutina otra vez, tiene que reaprenderla nuevamente. Las cabras llegan de una vez a lo que es. Adelante. Otra cosa que hay que aclarar bien, que son términos que tendemos a confundir, es genotipo y fenotipo. Genotipo es lo que está codificado en esas tiras de ADN. Y fenotipo es lo que podemos ver de esa codificación. Es decir, cómo se expresa esa codificación que está ahí. Son dos cosas distintas. La gente las utiliza a veces indistintamente, genotipo y fenotipo. No es lo mismo. Fenotipo es la expresión que da un pedacito de esa tira de ADN. De esa tira está codificado, esa codificación da una determinada característica, que es la que podemos ver, la que podemos medir. Hay características aquí entonces que estamos de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. El tipo cualitativo son las más fáciles, porque son blanco o azul, ojos azules, ojos marrones, ojos negros, están codificadas por muy pocos genes y es fácil de determinar. Si yo mezclo ojos azules con ojos azules, me tiene que dar ojos azules, difícilmente me va a dar ojos negros, ¿verdad? O ojos marrones. Así, cuando las capas de colores también están dominadas por pocos genes, y entonces es muy fácil predecir, si yo mezclo Saanen con murciano, qué es lo que me va a dar. Además obedecen las leyes de la genética simple, de la genética de Mendel. ¿Se acuerdan de Mendel, de Gregorio Mendel, que el padre de la genética, el que se puso a estudiar los largos de la vaina de las caraotas y decir, si mezclo de vaina larga con vaina corta, me salen algunas de vainas cortas con otras de vainas largas, pero no me salen medianas, me salen unas cortas y otras largas. Y estableció una serie de leyes o de reglas que después se convirtieron en leyes, las leyes de Mendel, que es de la dominancia y la recesividad, ¿verdad? Que hay unos genes que dominan la expresión de otros genes, esos son dominantes, y los recesivos son los que se dejan dominar, pero que si están cuando se combinan dos recesivos, se convierten en dominantes. Pueden expresarse. Entonces, las de tipo cualitativo son muy fáciles: color del pelo, color de los ojos, tipo de sangre, presencia o ausencia de lana. Esas están dominadas por muy poquitos genes. Y después entonces están, lamentablemente, las que nos interesan más, que son las de tipo cuantitativo, las que se pueden medir, que están dominadas por un sinfín de genes. Y cuando hablamos, por ejemplo, de producción de leche, todavía no se sabe exactamente cuántos genes están involucrados en producción de leche. Se sabe que hay un montón de genes que tienen que ver con la cantidad, con la calidad, con la duración de la producción.
muchos pares de genes y es casi, hasta el momento ha sido casi posible determinar cuántos exactamente tienen que ver con producción de leche. Entonces sea de tipo cuantitativo, de tipo cuantitativo, y fíjense que dice aquí, están normalmente dominadas por cientos de pares. ¿Qué significa que esté dominado por cientos de pares? Que las combinaciones son muchas, ¿verdad? Y eso nos da un dolor de cabeza a la hora de predecir un cruzamiento a favor de lo que nosotros queremos. Ajá, yo voy a cruzar Titanic con la hija de Isidro, con una hija de Isidro, que fue lo que hice yo, y yo suponía que la producción de leche de esa cabra iba a ser muchísima. Pero es que hay cientos de combinaciones que se pueden dar, y resultó que se dio una combinación que a mí no me sirvió en el ejemplo que yo les di hace rato, ¿verdad? Sencillamente esa combinación de pares de genes no dio la producción de leche que yo esperaba o quería. Y entonces producción de leche, ganancia de peso, calidad de la leche o de la carne, todo, son genes que dependen de muchos, son características fenotípicas que dependen de muchos genes. Es difícil predecir. Adelante. Pero además están influidos, esa característica, esa expresión, están influidos por el ambiente, que no es así en el caso de los genes cualitativos. Usted tiene ojos azules, ojos marrones, y los tiene y no importa el ambiente, lo que si afuera hace frío, si bebió mucha leche, no bebió mucha leche, si le dieron mucha comida, no le dieron mucha comida, sus ojos azules no van a cambiar, son azules. Cambio los genes cuantitativos, sí, usted da más o menos leche si le dieron más o menos comida, si le variaron el ambiente, ¿verdad? Entonces ese es otro dolor de cabeza a la hora de selección de genes cuantitativos. Por eso que la genética es una ciencia mucho más complicada de lo que la mayoría de la gente cree. Una ventaja, y es que tiene la genética cuantitativa, es que se ha podido ir asumiendo matemáticamente. ¿Cómo es eso, asumiendo matemáticamente? Bueno, que como son cuantitativos y los podemos medir, todo lo que es cantidad se puede medir, es decir, litros de leche se mide, litros de leche, 3.5 litros de leche, esta cabra dio 3.5, esta dio 3.3, aquella dio 3.1, aquella dio 3, aquella dio 4, lo puedo medir, visible, palpable, ¿verdad? También obedecen ciertas reglas matemáticas. Al ser cuantificables, obedecen reglas matemáticas y estadísticas. Y la mayoría de esas características están dominadas por lo que se llama la distribución normal. Y para ustedes, muchachos, anoten porque eso lo van a ver bastante cuando el profesor les dé genética ya lo que es la distribución normal. ¿Qué es eso de la distribución normal? Yo se lo voy a poner muy sencillo. Lo descubrió un matemático, Gauss. Por eso antes se llamaba la curva de Gauss, después pasó a llamarse la curva de distribución normal. Los que no quieren darle el reconocimiento a Gauss, dice que es la curva de distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Yo se lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. Si tomamos la altura, es una medida cuantitativa, ¿verdad? Cada quien tiene una altura. Yo mido 1,67. ¿Tú cuánto mides? 1,64. ¿Tú? 1,56. ¿Usted? 60, 1,60. 1,60. 1,60. Como 1,60 era. ¿Ah? Como 1,60. 1,60. 1,76. 63. ¿Y la otra señorita? ¿Cuánto mide? Ay, no se puede. 1,50. Fíjense que yo a simple vista ya vi. Aquí estamos de 1,60 y pico para abajo.
aquí, esa fila de ahí son los altos, son todos mis dijeron que medían unos 70 para arriba, y la fila de allá atrás, todas mis dijeron que medían unos 50, la chiquita pusieron para atrás. Si sumamos todo eso, ¿verdad? Y lo dividimos entre el número de personas que está aquí, nos va a dar lo que es el promedio, ¿verdad? Y nos daría, por ejemplo, hablamos de 3 de 1,70 y pico, 1,60, debe estar el promedio como 1,65, calculo yo, el promedio de esta población. Nosotros somos una población, de esta población sería 1,65. O sea, ese promedio es esta línea de aquí. Lo que dice la ley de la distribución normal es que el 95% de las medidas que tomemos en esa población van a estar dentro de esta curva. Y solamente 5% van a estar a los extremos. Es decir, en este caso, el más alto de aquí fue que 1,70 y tanto. Él es una rareza. Él estaría aquí en este extremo de la curva. Porque nosotros podemos calcular del promedio y con el número, con el tamaño de la población que tenemos, cuánto es una desviación estándar. ¿Qué es una desviación estándar? Bueno, cuánto es el promedio de desviación de hacia arriba o hacia abajo de ese promedio. Y todos, fíjense, ese ya está matemáticamente calculado, casi el 69% de la población está en una desviación estándar hacia arriba o hacia abajo. Y aquí podemos hacer el cálculo, no lo vamos a hacer para no alargarnos tanto, y segurito que el 95% está en dos desviaciones estándar y que el 69, casi el 70% está entre estos dos extremos de una desviación más o menos estándar. Ay, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, si yo estoy hablando de producción de leche, y creo que darle a la siguiente a ver si tengo el ejemplo de producción de leche, pero nos sirve para varias cosas. Primero, si yo estoy hablando de producción de leche y mi producción de leche promedio de toda la población, vamos a suponer que ustedes todos son cabras y dan 2 litros de leche, si yo calculo que el 90% de mi población, 95% de mi población está aquí, ¿qué es lo que yo quiero primero, qué es lo que yo debo considerar primero para mejorar genéticamente mi rebaño? Primero, dejar que se sigan cruzando los animales que están del promedio para arriba. ¿Para qué voy a cruzar los animales utilizar los que están del promedio para abajo? Eso no me va a aumentar mi producción de leche. ¿Ok? Si voy a eliminar, y eso es lo que se llama presión de selección, de manera simple, yo agarro un porcentaje de esa desviación estándar hacia abajo y la elimino. ¿Por qué? Tan sencillamente como que matemáticamente, si yo elimino aquella fila de allá atrás, que son las más bajitas, el promedio de altura sube. Ajá, y entonces hay una forma muy fácil, que decía Hitler, de eliminar, de mejorar la población, es eliminar los judíos. Ese es el concepto básico. A él no le gustaban los judíos porque eran flaquitos, feitos, bajitos. Él decía, si yo elimino los judíos, inmediatamente la población que queda es mejor. Claro, porque reduce la población. Una lógica matemática increíble, ¿cierto? O sea, si yo elimino los malos, los que me quedan son los buenos. Ahora, ¿quién dice que es lo malo y qué es lo bueno? Eso es, ahí está el detalle con Hitler, ¿no? Pero su lógica era totalmente bien. Si yo fuera entrenador de basquetbol y a mí me dijeran, tú tienes
que formar el equipo de basquetbol que va a jugar dentro de 20 años en la Olimpiada y lo tienes que sacar de aquí. ¿A quiénes voy a seleccionar yo como padrote de ese rebaño? A los de aquí. A los más altos. Depende. Y los voy a seleccionar y los voy a cruzar contra los que estén del promedio para arriba. No los voy a cruzar contra los del promedio para abajo. Se requieren pequeños para la estrategia. Sí, también puede ser. No, es un ejemplo muy simplístico, ¿no? Pero la técnica que yo aludido por lo alto, pero resulta que no está muy claro la habilidad de nuestra Bueno, entonces fíjense, si yo quiero, yo quiero subir mi promedio de producción de leche. Bueno, raspe el 30% de sus animales malos. No, este doctor es loco, me va a dar reducción de rebaño. No, usted no quiere inmediatamente al raspar, eliminar el 30% malo, o el 15 o el 20, ya su promedio es mayor. Matemáticamente es infalible, eso es mayor. Lo que pasa es que no se puede, ¿cómo voy a sacar la Pero es cantidad que de mantequilla? genéticamente también, ¿Cómo voy a porque es sacar una la forma mantequilla de 14 me da 7. desechando los genes, las combinaciones, acuérdense que son cientos de pares y miles de combinaciones que se pueden dar. Esa es una forma de irse desechando las combinaciones genéticas que no me dan o que no me están dando resultados. De la selección. Yo no las puedo identificar una a una, porque no sé exactamente cuáles son los genes que codifican para la leche, pero sé que están aquí. Los que no me gustan están aquí, ¿verdad? Entonces, indirectamente lo hago. ¿Qué es la diferencia a lo que quieren hacer los geneticistas moleculares ahora? Es que quieren identificar exactamente cuáles son los genes para no tener que pasar por estudiar ciertas estadísticas como tuve que sufrir yo para poderme graduar de geneticista, ¿verdad? Porque hay, esto es la forma más simple, pero para un productor es muy fácil de entender, por eso yo lo hago aquí, es una forma sencilla, pero son consideraciones sencillas para mejorar genéticamente. Ahora dale, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos que considerar que el 49.8% de los animales están del lado, tenemos de nuestro promedio, tenemos casi la mitad del lado positivo. Y esos son los que deberíamos estar promoviendo que sigan. Por eso es que es indispensable llevar registro. Porque si no tenemos registro, no podemos hacer. ¿Cómo hacemos si no sabemos cuánto produce cada quien? ¿Cómo los comparamos? Sería hasta injusto comparar si no tenemos registro. Adelante. Pero además de eso hay que tomar otras consideraciones. Siempre nos habla de fenotipo y ambiente. La gente habla muy alegremente. No, la genética entra por la boca. Bueno, lo repiten porque lo oyeron y creen que llegan a hacerlo una creencia, pero un mito. Sí. Esa expresión fenotípica, esa expresión de los genes, esa combinación de genes, dijimos, que cuando son características cuantitativas, están influenciadas por el ambiente también. Porque él salió alto porque le dieron comida. Tenía la genética, pero es que si no le dan comida se queda enano, se queda pasmado, ¿verdad? Entonces tuvo la genética más el ambiente, ¿verdad? Y ahí es donde entra todo lo que es el ambiente, no solamente la comida, pero es la atención sanitaria, es crecer en un ambiente, en un medio ambiente ideal. Entonces, en el punto de vista de producción de leche de cabra, tendríamos que hablar de buena alimentación, de buen manejo sanitario, de buenas condiciones de instalaciones
para la producción. Porque todas van a influir en lo que al final nos interesa, que esta cabrita de más leche. Yo puedo tener la mejor genética, yo a lo mejor tenía la genética, pero si no, yo tenía a lo mejor la genética para ser beisbolista, pero si no me metieron en una escuela de béisbol nunca pude descubrirla. No me dieron el ambiente adecuado, que era rodearme de jugadores de béisbol, de practicar todos los días, no tuve el ambiente. Entonces puede ser que tenga la genética, pero nunca la desarrollé. Nunca lo voy a descubrir, y ya no lo descubriré, ya muy tarde. Igual va a pasar en los animales. Si no le damos la genética, el ambiente adecuado a la genética en su momento, después no vamos a descubrir lo que es. Después que el animal se desarrolle y entre en la primera lactancia, si no le dimos la manutención y los cuidados y el ambiente que necesitaba para que expresara su mejor genética, ya después que para la primera vez, mire, esa cabra usted no la va a cambiar más nunca, porque ya ella puede tener la genética, pero no la desarrolló. No la desarrolló. No le dio el ambiente adecuado para desarrollarla. ¿La puede transmitir? ¿Ah? Sí, la puede transmitir. Sí, pero no la puede expresar. Pero ella va a pasar agachada, porque en el momento que nosotros midamos y nos vayamos a esa curva, la vamos a desechar. Y en realidad no fue culpa de ella, fue culpa nuestra, porque no le dimos el ambiente apropiado. Pero la vamos a castigar, porque cuando miramos lo que hace, este animal es malo, fuera. Por eso es que hacemos la selección indirecta de los genes. Como les dije, no sabemos, no como los geneticistas moleculares que sí saben en la mayoría de las características que ya se ha podido determinar, si tiene o no tiene el gen para esto o para aquello. Pero lo hacemos indirectamente, lo hacemos matemáticamente, por la expresión que dio. Ella no dio promedio de leche, estuvo por debajo del promedio, ella debe tener, enseguida asumimos una genética mala y por eso va afuera, seleccionada. Pero a lo mejor no fue culpa de ella, a lo mejor fue culpa mía. Ahí sí está el dicho entonces de que la genética entra por la boca. Por lo menos porque puede tener la mejor genética, pero si no le damos la suficiente alimentación, suficiente cuidado, manejo sanitario, nunca lo va a expresar. Por lo menos yo tuve un caso, o sea, con un animal, lo compré, ¿verdad?, de genética, registrar todo, pero hubo mucho descuido, no se formó bonito, pero yo lo dejé formar, pues, ¿qué iba a hacer? Entonces los muchachos me decían, ¿y usted usa eso tan feo? Y yo le dije, pero es que sabemos de dónde viene. Vamos aunque sea darle la prueba a ver qué nos va a votar. Porque bueno, ya no lo tenemos para feria, ¿qué más vamos a hacer? El beneficio de la pero vamos a ver qué nos da, porque el descuido fue más que todo de nosotros. Sí. Descuidamos alimentos, descuidamos muchas cosas y no se dio. Si lo hiciera estadísticamente, tendría que rasparlo. Este doctor Omar García, que les decía yo, un tremendo geneticista, muy reconocido, más reconocido afuera que adentro del país. Él decía algo muy cierto, y yo lo descubrí después, cuando después cría mis propios animales. Me decía, la selección tiene que hacerla con el papel y mandar al obrero que la elimine. Porque si tú vas, la eliminas en el papel y la ves, dices, ¡ay, no! Si la 124, no, esa es la coñeca. No, esa la vamos a dejar, porque qué pobrecita, ella no dio leche, fue porque ella se le quebró la patica y entonces no podía andar con el rebaño y ella se crió aquí. Entonces tú empiezas a buscar las miles de excusas para no. Entonces decía, la selección hay que hacerla cruel en el papel. Esto se va, tome, sáquela, no la quiero ver. Si la voy y la veo, la mitad de lo que estoy mandando a eliminar se vuelve a quedar. Entonces, lamentablemente hay que ser así. Y a mí me pasó cuando fui criador después. Cuando la veía, no, verdad que esa es la manchada, no, esa fue que el año pasado estuvo enferma. Y además esa fue la que me regaló el doctor Nahua, y si viene por ahí y pregunta por la, no la ve, no, deja de que, como les mencioné también en la charla anterior,
hay hay confusión también entre lo que nosotros llamamos mejoramiento genético. Usted le puede preguntar a cualquier productor qué es mejoramiento genético, le dice cruzamiento, mestizar, meter raza pura. Eso es una de las cosas que se pueden hacer para hacer mejoramiento genético, pero hay otras herramientas que pueden ayudar a mejorar genéticamente. La primera y principal es la selección. Seleccionar dentro de la población, lo que estábamos hablando. Si yo elimino lo que no me interesan para cierta característica y permito nada más que se reproduzcan los que han demostrado que son buenos para esa característica, estoy haciendo selección y estoy haciendo mejoramiento genético. Inclusive es mucho mejor que el mestizaje, porque lo que se hace a través de selección se queda fijado en la población. Y ya tiene la actuación. Mientras que en el mestizaje es muy volátil, porque son cambios muy drásticos. Tú pones, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, tú mezclas dos poblaciones distintas con normalmente características genéticas distintas, combinaciones genéticas distintas, las mezclas, y lo que hay dentro de ese pool es tan variable que puedes hacer salir cualquier cosa. Un ejemplo, que por ejemplo en la raza ovina, aunque el profesor le va a hablar de ovino, yo le voy a dar un ejemplo, ustedes le preguntan a ver si es cierto o no. A lo mejor tiene una opinión distinta a la mía. Por ejemplo, el catadín es una raza que se ha puesto muy de moda últimamente. Es una raza sintética hecha en Estados Unidos, ¿verdad? A partir de los años 80, 90 para acá. Pero en la formación de la raza catadín se utilizaron 5 razas. Y con números muy pequeños, porque fue en una universidad en Estados Unidos, específicamente en un estado de Virginia, donde se trabajó esa raza y se generó esa raza. Entonces, ¿qué pasa? Al haberse utilizado 5 razas para su creación, hay un pool genético muy variado, ¿verdad? Pero además, al ser el número muy poquito de animales que se utilizó para generar la raza también, le da poco chance de estabilizarse esa raza. ¿Qué es estabilizarse? Bueno, es que mantenga durante varias generaciones el mismo patrón que tú seleccionaste. Cuando ya lleva varias generaciones y mantiene las características que tú seleccionaste originalmente, tú dices la raza se estabilizó. Entonces, para mí la catadín no está estabilizada. Y entonces tú utilizas machos catadín y los metes con hembras catadín, y de repente tienes animales bellísimos como tienes animales feísimos. O tienes animales muy buenos de peso, como tienes animales que parecen un peligüey normal, un West Africa normal. ¿Por qué? Porque la raza no se ha estabilizado. Todavía hay como hay muchas combinaciones que se pueden dar y no se ha estabilizado la raza. Entonces, claro, cuando tú vas haciendo generación tras generación, fijas las características en la población, ¿verdad? Y eso es lo que le da estabilidad a la raza. Pero cuando tienes poquitos animales y pocos años de paso de crear la raza, una raza sería más bien como una línea. Entonces tú utilizas catadín, es muy difícil predecir lo que te va a salir. Parece un tipo, como era aquí el modelo. Es muy difícil predecir lo que, y sobre todo si lo utilizas para mestizar. Utilizas el catadín para mestizar, es menos todavía, porque hay muchas combinaciones aleatorias que se pueden hacer. Bueno, vamos a la otra herramienta que tenemos es la selección por pedigrí, y esa es la que casi todos conocemos. Nosotros nos gusta mucho guiarnos y decir, yo compré a Biscuit Maker
es hijo de Freddie Rainmaker y Christopher Bismarck. Y hijo de Christopher Blas y Christopher Schultz. Y nos aprendemos los nombres. Esa hija de yo no sé quién con yo no sé quién con. Y pagamos un dineral por pedigrí. Y eso es prácticamente una lotería. Porque el hecho de que el Freddie Rainmaker haya sido campeón de feria, sea uno de los mejores machos en feria, no quiere decir que sea buen productor, que dé buenos hijos. No hay confiabilidad en eso. No hay certeza en que si yo utilizo a Biscuit Maker como padrote en mi rebaño, me va a dar buenos hijos. ¿Por qué? Porque bueno, él tiene buena genética, en teoría tiene, pero las combinaciones son tantas que yo no sé si él es capaz de transmitirlo. ¿Sí me entienden? Sí me hago explicar. O sea, la única forma, y entonces ahí viene la otra herramienta que vamos a hablar, la única forma de que yo sepa lo que un macho, por ejemplo, me va a dar en producción de leche, o es capaz de transmitir en producción de leche, es que yo vea a sus hijas, ¿verdad? Y eso es lo que se llama prueba de progenie, ¿verdad? Eso sí no tiene, o tiene muy poco margen de error, porque yo sé que este macho, las hijas dan en promedio 3.2 litros, porque yo medí la producción en sus hijas y además en sus hijas en varios rebaños. En distintas zonas. Y entonces yo sé que con un margen de error muy pequeño yo puedo predecir que si yo utilizo ese macho en otro rebaño, las hijas me van a salir parecidas a esta que está. Entonces, aquí nos basamos en la selección por pedigree, no en el mérito propio, sino en el mérito de los ancestros. Y ese es como si a usted lo fueran a seleccionar por un trabajo y se basaran en, porque su papá y su mamá fueron excelentes profesionales, usted también va a ser. Y hay muchas probabilidades de que se peleen. Eso no es nada más. Porque primero no está por saber si usted se crió con su papá y su mamá, que si ni siquiera los conoce. A lo mejor usted la regalaron cuando chiquita. O ha podido haber tantas cosas que sería muy difícil predecir que usted es buena porque sus papás fueron buenos. Cada día nos echamos unos pelones muy grandes con eso. Podría ser que la acertaran, ¿verdad? Y cuando no hay registro y no hay información, esto es lo único que nos da de guía. Mira, yo no conozco, no tengo el currículum de esta muchacha, yo no sé qué tan bien ha trabajado en los trabajos anteriores, pero sí sé que sus papás eran excelentes profesores. Yo creo que yo la voy a contratar porque eso es lo único que tengo para guiarme. Ahora, si yo sé que su papá es un malandro de allá y no tengo ni siquiera el currículum para ver cómo se comportó ella, a lo mejor la elimino y es tremenda persona, tremendo trabajador. Y la elimino guiándome nada más, basándome en el comportamiento de sus ancestros. Y ven qué injusto es eso. Y qué poco preciso es eso. Muy, muy impreciso. Entonces, vamos adelante. Y entonces vamos a lo que es la selección por mérito individual. En algunos casos es muy fácil. Cuando se hace selección para producción de carne, por ejemplo, y aquí vamos a hablar de otras cosas que no hemos hablado en la genética, que es otro término que se utiliza muy alegremente, que es la heredabilidad. Hay características que son más heredables que otras. ¿Qué quiere decir eso? Que son más fáciles de transmitir de una generación a la otra, ¿verdad? Cuando hablamos de conformación física, por ejemplo, conformación cárnica,
eso tiene una alta heredabilidad, ya se ha determinado matemáticamente que es altamente heredable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como conformación física, si la veo, yo veo si el animal es grueso, si es gordo, si es pesado, si tiene patas, si tiene pecho ancho, si tiene patas cortas, eso lo puedo ver, ¿verdad? Y como eso es altamente heredable, si yo selecciono ese animal, los hijos muy probablemente van a salir como ese, porque tiene una alta probabilidad de heredarlo, porque eso es altamente heredable. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a producción de leche? Eso es heredabilidad media a baja en la mayoría de las razas y de las especies. Entonces, tampoco podemos guiarnos por el comportamiento individual. Pero si lo fuéramos a hacer, si vamos a guiarnos por el comportamiento, por mérito individual, yo, bueno, digo Montana, aquí está, mira, aquí están las medidas de Montana. Aquí están las medidas de él. Y por eso lo ponen en su pedigrí. En su oferta para vender, ese vender le dice, mira, ese macho tiene tanto de circunferencia torácica, tanto de alto, tanto de ancho del pecho. Si me sirve. Estoy buscando un animal que sea corto de pata, ancho de pecho, ese sí me sirve. Para carne, pero para leche no. Para leche no puedo saber, porque no lo puedo medir en él mismo. Si él fuera un chivo, no lo puedo medir en él, para producción de leche, por ejemplo. O si fuera un ovejo de producción de leche, un lacón, un asap, no puedo saber, no puedo medirlo directamente en el macho. Adelante. Entonces, bueno, aquí están las heredabilidades para que vean lo que es la heredabilidad de, esto es milk yield, o sea, en producción de leche. Fíjense que es una heredabilidad en muchos casos muy baja, de 20% de heredabilidad. De mediano a bajo. No nos podemos guiar ahí para producción de leche. Adelante. Una de heredabilidad para ganancia de peso, esa sí es altamente heredable. Fíjense que puede llegar hasta 45% de heredabilidad de la ganancia de peso. Entonces, si seleccionamos a un padrote porque ganó peso muy rápido, y él nos demostró que al peso al destete llegó a 30 kilos en vez del promedio que era 20 kilos, entonces lo estoy seleccionando bien, porque eso es altamente heredable. Pero en producción de leche tenemos que irnos a lo que se llama prueba de progenie. Es medir lo que hacen las hijas de los machos. Entonces tengo que esperar para saber si mi macho es bueno, esperar ver la producción de sus hijas. Cuando ya lo vaya a hacer, cuando ya vea la producción de sus hijas, el macho va a estar muerto o cerca de morirse. Es cierto. Por eso es que esta prueba de progenie va acompañada sobre todo con inseminación artificial, con congelación de semen, para poder guardar la genética muchos años y permitirme hacer el estudio primero de lo que es el comportamiento de sus hijas. Pero una vez que tengo el comportamiento de sus hijas, yo puedo decirte con mucha certeza lo que ese macho te va a dar en cualquier rebaño que lo meta. ¿Por qué? Fíjense. ¿Y aquí a dónde vamos? Las fotos anteriores eran del catálogo de alta genética de Brasil. Ustedes vieron por medio de producción de leche en el Nubia, y buscan catálogo de alpino y de Sandin de Brasil y tampoco le dan promedio de nada, porque ellos no están haciendo pruebas de progenie. Ellos son puros machos por campeones de feria, pero en la feria son animales bonitos y animales preparados para una condición irreal a lo que es una finca.
es imposible que eso yo lo pueda repetir en mi unidad de producción. En cambio esto, fíjense, esto es de un catálogo, es viejo, el ejemplo sirve. Esto es del año, el catálogo del 99 para el 2000, hace 24 años. Pero aquí hay varios machos. Todos estos son machos de la raza alpina. Aquí hay 20 machos. Y es que esta cooperativa tiene 600.000 cabras en ordeño mecánico y registro. Y en el programa de inseminación artificial. Son 600.000 cabras que están siendo inseminadas y de ahí se hace toda la selección cada año de 20 machos que van a salir al mercado a cubrir esas 600.000 cabras. 20 machos. Pero, ¿por qué seleccionan estos machos? Bueno, vamos a ver aquí. Aquí dice número of fillies, es el número de hijas. Hong Kong tiene 395 hijas. Ajá. O sea que lo que me digan de él, aquí están estas características. Esta cantidad de leche, esto es para hacerlo más práctico para los productores, lo hacen con estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Hong Kong tiene 4 estrellas, ¿verdad? Y características de leche tiene de transformación a queso una sola estrella, o sea que lo que quiere decir que probablemente su leche no tiene tanta grasa. Pero si vamos a ver dónde está el que tiene 1000 y pico. El segundo tiene 1252. No, pero en estrellas Sí, tiene... no, 1252. Dame No, uno. Ahí lo que pasa es que tiene que verlo aquí. El mejor es el Loki tiene 4 estrellas en leche eso. Ajá, no, pero número de hijas. Ah, el que tiene más... Ah, bueno, aquí está, Florentín. Florentín. Tiene 1252. Doctor, ¿sabe que hay algo curioso en la tabla que usted mostró? Que me llamó la atención. Aquí, ¿quién Sí. es un catálogo de ventas. Ok, en el catálogo de ventas, que en la cuestión de prueba de progenia, que los machos que heredan producción de leche tienen baja producción de queso y los machos que tienen alta producción de queso Normalmente es así. Ese es el problema de casualmente que hablábamos de la raza. La raza sana es mayor productor de leche, pero tiene menos porcentaje de grasa en la leche. Lo que quiere decir que a la hora de transformarse en queso, rinde menos. Y eso es lo que pasa. A medida que aumenta la producción de leche, así sea dentro de una raza con buen porcentaje de grasa, esa leche tiende a ser más aguada, tiene menos grasa, menos concentrados sólidos totales en la leche. Necesitas Y más entonces litros para 1 kilo de leche. se necesitan más litros por kilo de leche. Y ellos lo han, ok, qué bueno que lo aumentaron. Bueno, porque esa es la siguiente, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo la siguiente que tomamos. Se me había olvidado, pues, que la tenía para verlo mejor. Otra pregunta. Normalmente cuando tienen muchas estrellas para leche, tienes pocas estrellas para transformación de queso. Y al contrario también, fíjate, 4 estrellas para transformación de queso, pero 2 estrellas para producción de queso. Pero por lo menos tú sabes lo que estás comprando. Y entonces, si tu rebaño, tú llevas registro, dices, mi promedio de leche es muy bueno, pero no me está rindiendo hacer queso, yo voy a comprar un macho que me transmita más genética de transformación a queso, más concentrado sólido total de la leche, más grasa, porque ya mi producción es bastante buena de leche. De todas maneras, todo esto que están aquí tienen muy buena producción de leche, en general. Aquí no te va a entrar un macho que esté por debajo del promedio de producción de leche de toda la cooperativa, que son 600.000 productores. Claro. Doctor, ahí en la parte de arriba del catálogo dice que una estrella es igual a 10 kilogramos de leche. Ajá. Ajá. ¿Esos 10 kilogramos de leche son el día o lactancia de las hembras? No, normalmente esos promedios se sacan por total de lactancia, entre el promedio de duración de días de la lactancia, para acercar el promedio de cada animal, pues si no sería injusto. Tú estarías
tú estandarizas, dices, a 275 días vamos a cortar a todos, no importa que haya animales que produzcan más de 275 días o animales que produzcan menos. Se le aplica un castigo a los que producen menos, pero porque los estás llevando a 275 días, lo estás dividiendo entre 275 días habiendo producido menos días. Entonces van a salir en el promedio por debajo. Pero para hacerlo justo es así. Pones un promedio de duración de lactancia, es 275 días. Decidiste que es 275 días, bueno. Entonces lo que den en esos 275 días, tú lo totalizas y lo divides entre el número de días. Y eso te va a dar promedio por día. Bueno, y es que el sistema de selección es bastante complejo. Aquí está el programa de selección que se hace tanto para pino como para sanes. Mira, hay 2.300 criadores en la base de sanes y 320.000 criadores, 900.000 criadores en total. Cabras. Estos son los criadores, 2.300 criadores, con un total de 900.000 cabras en la base a donde se prueban los machos que salen seleccionados de todo ese programa de selección. Y de esas 900.000 cabras que están en inseminación artificial, se sacan todos los años un número de machos, fíjate, 150 machos por raza, que al final van a entrar en el catálogo solamente 20 cada año. Y entonces hay machos que son tan buenos que se quedan en el catálogo, porque cuando tú haces la prueba y sacas los números, resulta que no hay macho que haya mejorado, que haya sido superior que él, y se sigue quedando en el catálogo. Mientras haya semen disponible, se queda en el catálogo. Y eso es algo que vamos a hablar en otra charla después, que es otro día, que es cuando hablemos de biotecnología de la reproducción, que es una de las ventajas que te da la inseminación artificial, que mientras un macho te puede servir 30 cabras en una temporada de servicio normal, nada más con un solo eyaculado de semen yo puedo hacerle 100 pajuelas de semen, y entonces me serviría con un solo eyaculado para 100 cabras en vez de 30. Pero es que en una temporada de monta, son aproximadamente 3 meses, yo podría colectarle dentro de un programa de congelamiento de semen a esos machos 5.000, 7.000, 8.000 dosis de semen tranquilamente. Y entonces, en vez de servirme para solamente 30 cabras, me sirve para 8.000 cabras o para 7.000 cabras, dependiendo de la cantidad de semen que le colecte. Fíjate el poder de mejoramiento genético que tiene la inseminación artificial, de transmitir mejoramiento genético. En realidad, el que hace mejoramiento genético es el macho, es la genética, pero tú la puedes difundir mucho más ampliamente a través de una herramienta como la inseminación artificial. Pero aún más, yo puedo guardar, hasta hace poquito todavía que vendí las últimas, semen de Isidro, yo le congelé a Isidro 3.500 dosis de semen. Isidro para mí es el macho que más ha vendido semen en Venezuela, yo creo. No tengo registro de que le hayan congelado tanto semen a otro más. Yo le congelé 3.500 dosis de semen a Isidro y las vendí hasta el año pasado, vendí las últimas todavía. Y eso hace 10 años. ¿Como las pajuelas? Entonces, ¿Cómo salían? no, Isidro era muy económico, eran a $10. ¿Por qué? Porque estaban teniendo dosis importadas. Entonces, dosis importadas estaban en $40, en $30, y la gente prefería comprar las dosis importadas porque importadas. Es que siempre está el Lo bueno que Lo mejor es siempre lo de afuera. tarda mucho, el semen tarda mucho en degradarse. Pero de esas dosis importadas, el único que tenía una hija campeona de récord nacional era Isidro. De los que estaban importados no tenía ninguna hija, no tenían pruebas progénicas, eran machos que venían de por ejemplo, de alta genética,
la compañía, que seleccionaron muy bien el nombre de la compañía, Alta Genética, enseguida que queda grababa, que es Alta Genética, pero no tenían prueba progénica, no tenían ni la primera hija todavía comprobable. Otra herramienta, y es la última, porque ya no sé si ya creo que estamos sobre la hora, pero este es lo más interesante, es el mestizaje, que es lo que nosotros normalmente conocemos como mejoramiento genético. Tú dices a cualquier productor, ¿qué es mejoramiento genético? No, metí un macho puro a mi rebaño, eso es mejoramiento genético. Eso se llama mestizaje y es una de las tantas herramientas. Fíjense que hablamos de selección, hablamos de selección individual, de selección por mérito de los ancestros, selección por prueba de progenie, pero está el mestizaje. Bueno, el mestizaje no es más que aprovechar las bondades de dos razas o de dos líneas genéticas distintas cruzados en una sola descendencia, ¿verdad? Sin embargo, aunque es muy utilizado, tiene un pequeño detalle, que parte de esa mejora que vemos en los animales mestizos está dada por el vigor híbrido. Y el vigor híbrido es una porción de esa expresión fenotípica, es decir, de eso que medimos, de eso que vemos, que no se hereda. Está ahí, pero no se hereda. Ya se ha estudiado muchísimo y es solamente producto de la interacción de genes que están altamente distanciados y cuando se unen, resulta que la combinación de esos genes produce una expresión mucho mayor a la que la de los padres originales. Pero cuando se trata de cruzar esos hijos, esa descendencia, con esa expresión mucho mayor, retrocede nuevamente a un porcentaje parecido al de los padres originales. Es decir, que se avanza un poquito, pero no mucho, no tanto como se ve en ese F1, que es donde más se muestra el vigor híbrido. Vamos a tratar de explicar un poquito más. Bueno, no, si arrancamos, dale adelante. Si arrancamos con la cabra criolla y vemos que podemos utilizar para hacer mestizaje, tenemos que evaluar si es en cría tradicional o si es en cría tecnificada, ¿verdad? Adelante. Si es en cría tradicional, están los trabajos de este doctor, miren, Omar García Betancourt. Yo de verdad les recomiendo que lo busquen en la revista en internet y lean los trabajos de él porque no tienen desperdicio para el que le gusta la parte genética. Él se dio durante muchos años a medir la lactancia y otras me dieron creo que en total 15 características. Pero yo les pongo aquí algunas nada más para que vean. Aquí está el ejemplo. Fíjense, si la criolla producía 378 gramos en promedio, la medionubia con medio criollo produjo 536 gramos, casi el doble, estamos hablando de un 80% más o menos. Me olvidó poner el porcentaje aquí. Y el alpino medio criollo, fíjense, 772, más de 100% de lo que producía la criollita nada más. La Toggenburg, fíjense, aquí está, medio Toggenburg, medio criollo, 600, también produjo más que la criolla. Entonces, si yo soy un productor de cabras criollas, yo diría automáticamente, yo voy a mestizar, ¿verdad? Claro que si eso es bueno, vamos a mestizar, voy a meter alpino, voy a meter Toggenburg, cualquiera de las que meto, salgo ganando porque produce más que mi cabra criolla. El problema es que normalmente la tendencia sería a que si yo, de razonamiento, si yo utilicé el macho alpino en mis cabras criollas y mejoré 100%, si yo sigo utilizando machos alpinos en las mestizas que me nacieron, debo seguir mejorando. Es la lógica, ¿verdad? Tiene cierta lógica. Bueno, resulta que no es así. Y entonces, fíjense, la medionubia con medio criollo producía 536 gramos y la 3/4 con medio criollo ni siquiera producía lo mismo que
que la media sangre. Y no estamos hablando de 4 cabras, 5 cabras que observaron. Miren el registro de lactancias. 430 lactancias, 270 lactancias, 100 y pico de lactancias por los demás niveles de mestizaje. O sea, muchas observaciones, lo que lo hace estadísticamente muy confiable. O sea, eso que está saliendo así, cuando usted lo repita, le va a volver a salir así. No tiene que darse golpes en la cabeza. Cuando usted tiene muchas observaciones y hizo el trabajo estadísticamente apropiado, eso lo puede repetir con una confiabilidad de 95 o 99%, dependiendo de qué nivel estadístico utilizó. Y eso, por eso es que la genética está la estadística está metida en la genética cuantitativa. Porque es que si yo aumento el número de observaciones, eso me da mayor certeza, ¿verdad? Porque ya me está diciendo que lo repito y lo repito y lo repito y lo repito y siempre me da el mismo resultado. Entonces yo puedo decir con toda seguridad que cuando lo vuelva a repetir me va a salir así. Con tanto 90%, 99% o 95% de certeza que eso me va a hacer. Eso es lo que llaman el nivel de significancia, muchachos, que ustedes lo van a ver después en genética y en estadística. Significancia al 0,5% o al 0,1%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted repita el mismo ensayo 100 veces, 99 veces le va a dar el mismo resultado si es al 1%. Y si la significancia es al 5%, quiere decir que cuando usted lo repita 100 veces, 95% le va a salir igual y 5% puede ser que le salga distinto. Es una confiabilidad buenísima. Estos trabajos tienen esa confiabilidad al 1%. Imagínense de qué tan buenos son. ¿Qué nos dice esto? Este resultado aquí que se mantenga igual. Bueno, que la cosa como que no era como yo creía, que iba a seguir mejorando la producción de leche. No solo no mejoró la producción de leche, se mantuvo igual o bajó, hasta bajó un poquito. Pero fíjense, otra característica, aumentó el intervalo entre partos. ¿Cómo? ¿Cómo que aumentó el intervalo entre partos? O sea, tardaron más en volver a parir. Eso está raro, ¿verdad? Y la mortalidad del nacimiento un año de la cría, 40%. ¿Qué pasó ahí? Los animales no se están adaptando. Mientras aumenta el porcentaje de sangre pura, pierdes adaptación y los animales... 4 de cada 10 pierden. Nada más que se están muriendo 4 de cada 10 animales. Eso te dice que no se están adaptando. Y aquí no la traje, pero en los trabajos esos que yo les recomiendo que busquen y lean, estos niveles de mestizaje se llevaron a 7 octavos, a 15/16, inclusive llegaron al puro por cruce. Esto nos dice exactamente que los animales bajo condiciones de cría tradicional, si no cambiamos el manejo, los animales que vamos aumentando el nivel de sangre pura no se están adaptando y ni siquiera nos van a dar más leche que era lo que nosotros queríamos al principio, sino que se nos van a morir. Entonces, eso es importantísimo saberlo, porque ahorita hay gente como loca comprando Sanin, comprando alpino y llevándoselo para cruzarlo con sus animales criollos o con sus animales mestizos, y no saben que a medida que sustituyan los genes locales, los animales van a adaptarse menos a las condiciones que ellos tienen que vivir. Ahora, cuando pasamos a cría tecnificada es otra cosa, ¿verdad? Porque en cría tecnificada nosotros podemos llegar inclusive al puro por cruce, pero como estamos manejando el ambiente, le estamos dando las condiciones para que se adapte. Es decir, la sangre la estamos produciendo aquí, está produciendo leche. En Maracaibo, en el llano, en los Andes, en todas partes tenemos sangre ahorita en Venezuela, están produciendo leche. Pero ¿bajo qué condiciones? Vacas de heno, alimentos concentrados, veterinario encima.
una serie, estás modificando el ambiente para que produzca. Si tú pones ese animal fuera de ese ambiente controlado y lo pones a competir con la criolla, no tiene vida. ¿Ya? No tiene vida. La que va a sobrevivir la criolla no va a ser. Es como, en este caso, lo que pasa, yo aquí pongo el ejemplo, que nunca me oiga el tornillo, porque se va a poner bravo conmigo, lo conozco, creo que es amigo mío, pero siempre lo pongo de mal ejemplo. Pues yo se lo he dicho a él, él tiene vacas Holstein en Keyboard, donde llueve 240 milímetros al año, o sea, no hay para producir forraje, que es pura pacadeno, puro forraje conservado. Donde hace 30 y pico de grados casi todo el año. Es una zona totalmente árida, pero produce, tiene vacas Holstein y produce leche ahí. Pero ¿cómo produce leche ahí con Holstein? Bueno, las instalaciones bajan la temperatura, ventiladores inmensos que hacen circular el aire para que también refresque la temperatura de los galpones. La vaca con un chip y entra al comedero y le da la cantidad exacta de alimento que necesita para su peso y su producción. Claro, tú le estás modificando totalmente el ambiente. Pero ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto sale el litro de esa leche? Entonces ahí diría don Alejo, dice, pero es que no todo se saca en números tan sencillos. ¿Cuánto me vale eso en publicidad? ¿Cuánta gente viene a ver mis vacas, mi sistema de ordeño, mi sistema de alimentación? ¿Cuánta gente se va a alumbrar de aquí? ¿En cuánto vendo yo los animales que yo saco de aquí? No importa que la leche me esté saliendo cara. En realidad lo que está vendiendo no es leche. La imagen. Exactamente. Ya me entiendo. Ahora, uno puede hacer mestizaje, y esta es una tablita muy fácil que ustedes se van a tener que aprender cuando es obtener puro por cruzamiento, y es que si tú tienes dos razas, vamos a suponer la criolla y la importada, el cruce de estas dos, lo primero que te va a dar es un mestizo media sangre, se llama, de manera coloquial, pero es 50% de genes locales y 50% de genes foráneos. Y se habla media sangre, bueno, porque los genes están en la sangre, están en todas las células, pero es un término muy comúnmente utilizado. Cuando utilizas nuevamente el media sangre que sacaste de aquí y le vuelves a meter raza foránea, lo que te va a dar es un 3/4 de sangre. ¿Qué es un 3/4 de sangre? 75% de la sangre importada, ¿verdad? Y un 25% de sangre o de genes locales. Si agarras ese 3/4 y le vuelves a meter puro, vas a tener 7/8 y 1/8. ¿Cuánto es aquí? 12.5% nada más de genes locales y el resto de genes foráneos. Y bueno, y así puedes llegar a lo que es el 15-16, que en la mayoría de las asociaciones para hembra ya se considera puro, y para machos tiene que llegar al nivel de 31-32. Esto toma aproximadamente de 10 a 12 años en cabras y ovejas. 10 a 12 años para llegar a obtener un puro a través de mestizaje. Es un montón de tiempo. Pues eso es nada. Porque en vacas toma 30 años hacer lo mismo. ¿Y cuánta gente no lo ha hecho? Adelante. Eso se llama encaste o cruzamiento absorbente. Aquí tenemos que evaluar qué es mejoramiento genético. Esto es una de las cabritas criollas que yo hablo, que están allí en ese centro
del INE en el Cují. Una cabra que si ustedes miran es prácticamente la misma cabra criolla, pero es una cabra canaria. ¿Esto es lo que queremos también? Porque esta cabra yo tuve cuando la ordeñaron, dio 10 litros y medio de leche. Esta cabra. Pero ¿quién va a tener una cabra con la boca frontal? Pero este señor tenía de rebaño, que era como 30 cabras, tenía como 10 así. Cuando hablamos de mestizaje para razas puras, para cría tecnificada, podemos hablar de casi cualquier raza, por lo que les acabo de decir, porque nosotros modificamos el ambiente. Y entonces casi cualquier raza la podemos utilizar para producción en cría tecnificada y para mestizar y para llevarlo a puro por cruzamiento si queremos, porque no importa que ella no se adapte al clima, pues nosotros le estamos acondicionando el clima, nosotros le estamos acondicionando el ambiente, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos trabajos. Esto es producción de leche en los tipos de Nubia, Sana y todo en doble ordeño, fíjense. Esto es en Argentina, si no me equivoco, en Argentina o en Uruguay. Los promedios de producción de leche, los porcentajes de grasa. Y estos son de animales que se obtuvieron de cruce por cruzamiento. Pero también tenemos el ejemplo de las cabras canarias. Fíjense, cuando es en cría tecnificada, nosotros podemos ir absorbiendo hacia puro, como hicieron muchos de los productores canarios. Trajeron un machito, se lo fueron metiendo al rebaño, después trajeron otro machito y lo volvieron a meter en ese rebaño hasta el final tuvieron animales canarios puros de tanto cruzamiento. Y va aumentando el promedio de producción de leche porque tienen las condiciones controladas. Ahora, ¿quién me puede decir qué pasó aquí entre el media sangre y el 3/4? Que el media sangre produjo más que el 3/4. Parece que no perdí mi día hoy aquí. Al aumentar la carga de animal puro, baja la resistencia a La la realidad. el medio. No, porque estamos controlando el ambiente. No está dando el medio. Cría tecnificada. ¿Qué pasó ahí? No se logró los requerimientos. Tiene relación con la duración de la lactancia. Vigor híbrido, no hablamos de vigor híbrido. Aquí hay media sangre, es donde está el tope del vigor híbrido. Para cada línea, hicimos 2 líneas, una de mejoramiento genético de prolificidad, ¿verdad? Y otra de peso al destete. La de los machos que dejamos peso al destete tenían que tener por lo menos 17.5 kilos para quedarse como padrote de rebaño. Y entonces dejamos 2 machos para las primeras 20, 2 machos para la segunda 20, 6 machos para las 60 de prolificidad. Y lo mismo hicimos para la línea para el peso de destete. Para la línea de prolificidad hicimos lo mismo. Pero los machos tenían que ser de parto doble o triple para poder ser padrote de esa línea. Y así sigue. Bueno, si tenemos la tabla, vamos a traer los resultados. No, dale más adelante. Aquí está. Fíjense cómo logramos llevar, y aquí nada más está la muestra de 3 años, esto se hizo 10 años. Logramos llevar de 11.8 kilos que arrancamos en promedio en el año 2002, ya en el 2007 el promedio del rebaño, de todo el rebaño, era 15.2 kilos al día. Aquí está el número de hijos que teníamos por año. Adelante, número 0. Pero la de prolificidad fue la que más nos asombró, porque arrancamos en el 2002 con 1.0 prácticamente y llegamos a 1.6 crías en promedio. O sea, el 60% de los animales nos daban parto múltiple, doble o triple. Hicimos pruebas de progenie, porque como tuvimos 10 años y nosotros seleccionamos los machos por su comportamiento individual, pero no habíamos visto si de verdad transmitían, fuimos
a ver. Y entonces pusimos a prueba todos nuestros conocimientos genéticos y nos dimos cuenta, fíjense, que ven aquí ustedes, Los machos. Subieron que había dos machos que eran superiores a todo el resto de los machos que estamos utilizando. Este es el número de machos. Y entonces quiere decir que el 2257 y el 1813 estaban haciendo el trabajo de los otros machos. Eran los que en realidad estaban subiendo el promedio. Y los otros que habíamos seleccionado por mérito individual, porque lo vimos, y ellos empezaron al destete más que el promedio de su población. Sin embargo, con todo y eso nos pelamos. No estaban, cuando fuimos a ver lo que eran sus hijos, no estaban contribuyendo lo que nosotros esperábamos. Atrás. Entonces, fíjense lo importante que es prueba de promedio. Eso no tiene despegue, no tiene despegue. Muy difícil pelarse haciendo prueba de promedio. Si nos hubiésemos seguido guiando, claro, pero nada más por el comportamiento individual de los machos que estábamos dejando ahí, probablemente íbamos a seguir avanzando, ¿verdad? Porque estos estaban arrastrando a los otros. Estaban jalando el promedio, pero el promedio era mucho más lento. Cuando decidimos dejar estos dos machos y raspar los otros tres, se disparó el promedio enseguida en los años siguientes. Porque esto es el resumen de 6 años nada más. Los años siguientes se avanzó muchísimo más. El promedio al final llegó a 17.5 kilos en promedio al destete. En 4 años más pasó de 15 y pico, que lo vimos ahí, 15 años, a 17.5 en promedio al peso de teta. Pero las dos te dan 30% al destete. Sí, pero las dos que no se adaptan, no tienen la rusticidad y la resistencia a enfermedades y no son tan guerreras como la West Africa. Es decir, utilizamos lo que ya hay en el entorno y lo mejoramos. Eso es lo que ojalá hubiésemos hecho en cabra criolla, pero creo que todavía podemos hacer. Un ejemplo. Ese trabajito me ganó a mí, que me invitaron a México, me dieron un premio en pesos mexicanos. Físico. Me lo entregaron en físico. Me reconocieron ahí mismo. Cuando esa vez que me fui, que duré 3 años y medio fuera, cuando regresé, esa era parte de lo que se perdió. El director agarró y juntó todo contra todo. Se perdieron todas las líneas genéticas que llevábamos. Ahí está el rebaño de West Africa, todavía permanecen y el promedio es mejor que lo que hay afuera, ¿verdad? Pero se perdió todo el trabajo que se llevaba. De hecho no lo pudimos concluir porque el trabajo era hacer las 2 líneas genéticas, una de prolificidad y una de peso al destete, y al final de 10 años se iban a unir las 2 líneas. Y entonces iban a tener un animal con buen peso al destete y buena prolificidad. Las dos cosas, lo mejor de la vida en un solo animal. Y rústico. Yo tengo productor, ustedes ven el presidente de Asovinos ahorita, que es criador de West Africa, muy reconocido. Doctor Antonio Pino. En la última feria que lo vi, me dijo: Luis, yo siempre he querido decirte esto, pero no había tenido oportunidad, entonces estamos ahí conversando. De ese programa de mejoramiento genético, nosotros seleccionamos todos los años un montón de los palotes que iban a seguir siendo, a ingresar, a quedarse como rebaño, en el rebaño, y otros que definitivamente tenemos que vender, pues no nos podemos quedar con tanto animal. Y Antonio siempre nos iba a comprar animales. Dice: mira, primero como lo conocíamos profesional, colega hace muchos años, y además el interés que tenía en mejorar el West Africa. Vamos a hacer una cosa: de cada año, de los que yo seleccione, yo te voy a decir, los que yo seleccione son los que me van a quedar bien en línea, pero yo te voy a decir los que estaban. Yo voy a seleccionar 6 cada año, pero el séptimo es tuyo. O sea, el séptimo mejor es tuyo. Y así, él todos los años iba comprando. ¿Cuáles te quedaron? ¿Cuáles te quedaron?
mira, yo seleccioné este, pero este es hermano de este, no puedo dejar los dos. Llévate este. En una feria me dijo, yo quería reconocerte a ti hace tiempo, que yo he importado machos de México, he ido para Brasil, he traído machos de Brasil, y todavía no he conseguido uno que supere el 2025 que tú me vendiste. Era un macho de ese lote, 2025, ese acordaba el número. No he conseguido un macho todavía que me dé la cifra que me daba el 2025. Bueno, porque venía de un programa de selección bien hechecito. Doctor, una pregunta. En un macho pues África que yo tengo, en una cría de ovejo tradicional, ¿verdad? Pero le selecciono las hembras que le voy a meter. Y ya va, esto sería para, creo que el tercer ciclo. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Bueno, yo no, los va a ver el profesor Zambrano, va a ser excelente exposición también, no se la pierdan.